Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en un tema de vital importancia, a menudo rodeado de silencio y, lamentablemente, de estigma. Sin embargo, es un tema que también está intrínsecamente ligado a la esperanza, a la resiliencia y a la profunda capacidad humana de sanar y renacer. Vamos a explorar el inspirador testimonio de la actriz turca Demet Özdemir, quien ha tenido la valentía de compartir públicamente su experiencia lidiando con la depresión y, lo más crucial, cómo ha encontrado caminos de recuperación a través de la ayuda profesional. Prepárense para un viaje de honestidad, de coraje y sobre todo, para descubrir que en la vulnerabilidad reside una fuerza inmensa y que la búsqueda de ayuda es, sin duda, un acto de valentía incalculable. Si estas conversaciones sobre bienestar emocional y salud mental resuenan contigo, te animo fervientemente a que te suscribas a nuestro canal. Cada me gusta, cada comentario y cada suscripción nos ayudan a seguir creciendo y a crear una comunidad donde estos temas tan importantes puedan ser abordados con la seriedad y la esperanza que merecen. La depresión, esa palabra que a veces parece cargar con un peso específico, ¿verdad? No se trata simplemente de un mal día, de una tristeza pasajera que se disipa con el sol de la mañana. La depresión es una condición médica compleja y real, una enfermedad que aflige a millones de personas en todo el planeta, independientemente de su estatus social, su éxito profesional o la aparente perfección de sus vidas. Y es precisamente en este punto donde la historia de Demet Özdemir cobra una relevancia extraordinaria. Ver a alguien a quien admiramos, a quien seguimos en la pantalla, abrirse sobre sus luchas internas nos ofrece una perspectiva infinitamente valiosa. En nuestra sociedad, tendemos a idealizar a las figuras públicas, a verlas como seres inquebrantables, inmunes a las vicisitudes que nos afectan a la mayoría de nosotros. Pero la realidad y lo que Demet ha elegido generosamente compartir, nos recuerda que en su esencia, son seres humanos. Y los seres humanos, todos, sin excepción, estamos expuestos a enfrentar tormentas emocionales en algún momento de nuestras vidas. Lo verdaderamente fascinante de su testimonio no reside únicamente en el hecho de que haya experimentado depresión, sino en la manera en que ha decidido afrontar este desafío, con una valentía encomiable, reconociendo explícitamente la imperiosa necesidad de buscar ayuda profesional. Este es para mí el núcleo de su relato, el faro de esperanza que ilumina un camino para muchos. Imaginen la magnitud de la presión que conlleva vivir bajo el escrutinio constante de los medios, donde cada acción, cada palabra, cada gesto es analizado y juzgado. Para Demet, elegir compartir su vulnerabilidad en ese contexto requiere un nivel de coraje que es verdaderamente inspirador. Ella no se ocultó, no permitió que el estigma que, lamentablemente, todavía envuelve a la salud mental la consumiera. Al contrario, dio un paso al frente con determinación, y decidió hablar de su proceso. Pero, ¿qué significa exactamente sanar la depresión con ayuda profesional? Este es un aspecto que considero fundamental desglosar con ustedes. No estamos hablando de una solución mágica ni de una cura instantánea. La recuperación de la depresión es, ante todo, un camino. Un camino que a menudo puede ser arduo y desafiante, pero que, sin duda alguna, es profundamente transformador. Cuando nos referimos a ayuda profesional, estamos hablando de buscar el acompañamiento y la guía de expertos cualificados, psicólogos, psiquiatras, terapeutas. Profesionales cuya formación y experiencia les permiten comprender la intrincada complejidad de la mente humana, diagnosticar con precisión, y sobre todo, proporcionar las herramientas y estrategias de afrontamiento necesarias para navegar a través de la enfermedad. La depresión, como bien sabemos, no se manifiesta de una única forma. Su presentación es tan diversa como las personas que la experimentan. Para algunos puede manifestarse como una tristeza profunda y persistente que parece no tener fin, una anedonia generalizada, la incapacidad de experimentar placer en actividades que antes resultaban gratificantes, o una sensación abrumadora de vacío existencial. Para otros puede presentarse a través de la irritabilidad extrema, una fatiga crónica que paraliza el cuerpo y la mente, perturbaciones severas del sueño, cambios drásticos en el apetito, una dificultad paralizante para concentrarse e incluso, en los casos más graves, pensamientos de desesperanza o tendencias autolesivas. Es un espectro amplio y cada individuo lo vive de manera única e intransferible. El primer y más crucial paso en este proceso es, sin duda, la capacidad de reconocer las señales, tanto en nosotros mismos como en las personas que forman parte de nuestro entorno. La decisión de Demet Özdemir de buscar ayuda profesional es un mensaje poderoso y esperanzador dirigido a todos nosotros. Significa que ella comprendió y decidió actuar en consecuencia, que la depresión no es un reflejo de debilidad personal,
sino una enfermedad que requiere tratamiento y cuidado. No es una carga que uno deba soportar en solitario. Es en sí misma un acto de autoconciencia y de fortaleza al admitir que se necesita apoyo externo para sanar. Piensen en ello con una analogía simple: si tuvieran una pierna rota, ¿intentarían correr una maratón sin buscar atención médica? Por supuesto que no. Buscarían un médico, un especialista, un fisioterapeuta. Con la salud mental, debería ser exactamente igual. El proceso terapéutico que Demet sin duda ha transitado, suele implicar una serie de facetas interconectadas. Por un lado, la terapia conversacional, como la terapia cognitivo-conductual o la terapia interpersonal, juega un papel fundamental. Estas modalidades terapéuticas ayudan a la persona a identificar y cuestionar patrones de pensamiento negativos y distorsionados, a comprender las causas subyacentes de su malestar emocional, y lo que es aún más importante, a desarrollar y aplicar nuevas formas de pensar y de reaccionar ante las situaciones adversas. Es en esencia un proceso de reconfiguración del software de nuestra mente. Los terapeutas nos enseñan a desafiar esas ideas perjudiciales, a reemplazar la autocrítica feroz y destructiva por una autocompasión más amable y constructiva. Por otro lado, y dependiendo de la severidad y las manifestaciones específicas de la depresión, la medicación psiquiátrica puede ser una herramienta de apoyo fundamental. Los antidepresivos, siempre y cuando se utilicen bajo estricta supervisión médica, pueden desempeñar un papel crucial en el reequilibrio de la química cerebral, aliviando síntomas físicos y emocionales que, de otra manera, resultarían abrumadores y difíciles de manejar de forma autónoma. Es vital desmitificar este aspecto: la medicación no altera la personalidad, no convierte a una persona en alguien distinto. Su propósito es restaurar un equilibrio químico que permita al individuo funcionar de manera más efectiva, facilitando su participación activa en la terapia y en su vida cotidiana. Lo que hace que la experiencia de Demet sea tan resonante y ejemplar es que al compartirla, está rompiendo activamente barreras y derribando muros de silencio. Está enviando un mensaje inequívoco: yo también he enfrentado esta tormenta, y he encontrado un camino para salir adelante. Y ese camino, como ella bien lo subraya, pasa ineludiblemente por reconocer y valorar la intervención profesional. La depresión no es un tema de vergüenza, sino una oportunidad para empoderarse, para tomar las riendas de la propia salud. Ella ha transformado su lucha personal en una plataforma para la concienciación, la educación y, sobre todo, para la esperanza. Imaginen por un momento la inmensa valentía que se requiere para sentarse en una sesión de terapia, para exponer los miedos más profundos, las tristezas más ocultas, ante un profesional. Esto exige una dosis formidable de confianza en el terapeuta y, sobre todo, un deseo genuino y profundo de mejorar. Y lo que se recibe a cambio no es simplemente un diagnóstico, sino un acompañamiento cercano y comprensivo, una guía experta para navegar a través de las aguas a menudo turbulentas de la depresión. La terapia ofrece un espacio seguro, libre de juicios, donde la vulnerabilidad es aceptada y explorada, donde los rincones más oscuros de uno mismo pueden ser examinados con la certeza esperanzadora de que existe una luz al final del túnel. Más allá de la terapia y la medicación, la recuperación de la depresión también exige un compromiso personal e inquebrantable con el autocuidado. Esto implica la adopción e integración de hábitos de vida saludables, una dieta equilibrada y nutritiva, la práctica regular de ejercicio físico, asegurar un sueño reparador y de calidad, y la incorporación de técnicas de relajación como la meditación o el mindfulness. Estos pilares, aunque puedan parecer básicos, son absolutamente cruciales para fortalecer nuestra resiliencia y nuestra capacidad de afrontamiento. Cuando uno se encuentra sumergido en la depresión, la energía necesaria para implementar estos hábitos a menudo parece inalcanzable. Es precisamente en esos momentos donde la ayuda profesional se vuelve indispensable, para proporcionar el impulso inicial, para establecer la estructura y el apoyo que permitan al individuo ir integrando gradualmente estos hábitos en su rutina. La importancia de contar con una red de apoyo sólida y comprensiva es también inmensa. Si bien la ayuda profesional constituye el pilar central de la recuperación, tener amigos y familiares que comprendan la situación y ofrezcan un apoyo incondicional puede ser, literalmente, un salvavidas. Sin embargo, es fundamental recordar y subrayar que el apoyo de los seres queridos, por valioso que sea, no puede ni debe reemplazar la ayuda profesional especializada. Ellos pueden ofrecer consuelo, compañía y afecto, pero carecen de las herramientas clínicas y la formación necesaria para tratar una condición médica compleja como la depresión. Por esta razón,
la comunicación abierta y honesta con ellos, combinada con la búsqueda activa de ayuda profesional, constituye el tándem perfecto para la recuperación. Es crucial entender que el camino hacia la recuperación de la depresión no es lineal. Es un proceso dinámico con sus altibajos. Habrá días extraordinariamente buenos, y habrá días en los que la oscuridad parezca regresar con fuerza. Habrá momentos en los que se tenga la sensación de haber retrocedido, y eso es, francamente, una parte completamente normal del proceso. La clave y lo que Demet probablemente ha aprendido y practicado intensamente, es la paciencia consigo mismo y la persistencia. Celebrar cada pequeña victoria por mínima que parezca, reconocer el progreso, es esencial para mantener la motivación y el impulso. Cada paso adelante, por insignificante que pueda parecer en el momento, es un testimonio de la fortaleza interior y del poder transformador de la ayuda profesional. La historia de Demet Özdemir se erige como un recordatorio inspirador y poderoso de que la depresión es una batalla que, sin lugar a dudas, se puede ganar. Y no se trata de ser un superhéroe invencible, sino de tener la valentía suficiente para pedir ayuda cuando se necesita y la fortaleza para comprometerse con el largo pero gratificante camino de la recuperación. Su apertura y honestidad nos invitan a reflexionar profundamente sobre nuestras propias vidas, sobre la importancia vital de cuidar nuestra salud mental y sobre la necesidad imperante de romper el silencio y erradicar el estigma que aún rodea a estas cuestiones. Al compartir públicamente su experiencia, Demet no solo ha ofrecido un faro de esperanza a innumerables personas que atraviesan situaciones similares, sino que también ha logrado educar a un público mucho más amplio sobre la realidad tangible de la depresión, y sobre la eficacia probada de la ayuda profesional. Ha demostrado de manera contundente que la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, puede ser una fuente inmensa de poder, y que la autocompasión es, sin duda, uno de los caminos más directos hacia la sanación profunda. Por lo tanto, si hoy te sientes abrumado por la tristeza, si la depresión parece una sombra persistente que se niega a disiparse, si las actividades que antes te proporcionaban alegría y satisfacción ya no te mueven, por favor, considera la historia de Demet Özdemir como una señal. Una señal clara y potente de que no estás solo, de que la esperanza es real y tangible, y de que buscar ayuda profesional es, quizás, uno de los actos de amor propio más profundos y significativos que puedes realizar por ti mismo. No esperes a que la situación se vuelva insostenible o insoportable. La intervención temprana es un factor clave para un pronóstico más favorable y una recuperación más sólida. En resumen, hemos desentrañado cómo Demet Özdemir ha compartido generosamente su viaje de sanación de la depresión, poniendo un énfasis crucial en la importancia vital de la ayuda profesional. Hemos explorado en profundidad qué implica buscar esa ayuda, desde las diversas modalidades terapéuticas hasta la posible necesidad de medicación, y hemos subrayado que la recuperación es un proceso continuo que demanda valentía, paciencia y un compromiso firme con el autocuidado. Su extraordinaria valentía al hablar abiertamente de su experiencia nos recuerda con fuerza que la depresión es una condición tratable y que, lejos de ser un signo de debilidad, buscar apoyo es un acto de fortaleza y de amor propio. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo y por ser parte de esta comunidad. Espero de corazón que esta conversación haya sido significativa para ustedes y que les haya aportado algo valioso y esperanzador. Me encantaría leer sus pensamientos y reflexiones sobre este tema tan importante. Si han tenido alguna experiencia personal, si tienen preguntas o si simplemente desean compartir alguna idea, por favor, no duden en dejármelo saber en la sección de comentarios de abajo. Sus palabras son increíblemente importantes y contribuyen a crear una comunidad de apoyo mutuo invaluable aquí. Y si han encontrado útil este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima entrega. Cuídense mucho y recuerden que la esperanza siempre está presente.